Gracias, muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Dejen nada más organizar mis hojitas para no hacer un desastre. Listo, aquí está. Bueno, gracias por la invitación a este foro, el papel de las encuestas, que claro, en la medida en la que se acerca el día electoral, pues es un tema fuerte. Si ustedes se meten a redes sociales, verán cómo el día de hoy está nuevamente incendiada por la encuesta de Reforma, y entonces unos dicen, no es cierto, sí es cierto, no es cierto, que no sé qué. Y bueno, pues la verdad es que creo que como siempre vale la pena detenernos un poco a preguntar cosas que tengan que ver con las encuestas, en términos de informan, no informan, desinforman, qué se hace con las encuestas, qué hacemos con ellos, también nosotros como ciudadanos, qué hacemos con ellas nosotros como medios también, ¿no? Cómo las presentamos y demás. Entonces, en verdad, felicidades a los organizadores de esta jornada el día de hoy en torno a los temas estos que nos convocan. Me pareció también muy interesante la conferencia que escuchábamos hace rato. Y sin más, vamos a arrancar las participaciones de quienes me acompañan. Entiendo que a ustedes les van a estar pasando unas papeletas más adelante por si quieren hacer preguntas, me las van a estar haciendo llegar acá al frente las preguntas y van a estar pasando, ¿verdad?, las papeletas en un ratito más, para que después de que participen los que aquí me acompañan, podamos también acercar las preguntas que ustedes tengan. Arrancamos con Claudio Flores de Lexia. Por favor, Claudio, adelante. Gaby, un placer estar aquí, un placer estar invitado por el Instituto Nacional Electoral. Me parece que lo que estamos viendo hoy es un diálogo muy fértil entre el gremio y la autoridad electoral, y eso me encanta porque creo que todos salimos ganando, ¿no? Para arrancar, me gustaría hacer una presentación un poco del contexto, Gaby, de dónde están las encuestas cayendo, en qué contexto, digamos, se consumen, se viralizan, se comparten y se rechazan o aceptan. Entonces, me gustaría presentar este contexto que me parece que es bueno para la mesa, arrancando con un tema. El tema es, las encuestas son un concepto heterogéneo que engloba distintas metodologías, distintos ejercicios, y hay encuestas buenas y hay encuestas malas. No podemos poner a todas en el mismo saco, y desinformar es una estrategia donde a veces se usan este tipo de ejercicios. Y segundo asunto, las noticias falsas son un gran negocio, son un negocio multimillonario. De repente parece que las encuestas y las noticias falsas que circulan las hacen unos chavitos traviesos, y no son chavitos traviesos, son criminales organizados, ¿no? Y el principal elemento, la principal herramienta con la que se mueven estos prejuicios estas noticias falsas son nuestros propios prejuicios, nuestras propias, digamos, filias y fobias, Gaby. ¿Por qué se catalizan así los prejuicios? Porque básicamente nosotros compartimos antes de ponernos a pensar qué estamos compartiendo. Las fake news entonces sirven para confundir, y eso hace que las encuestas sean también una manera de noticias falsas. Y esto cae en un contexto donde nosotros estamos creyendo lo que queremos, lo que nos emociona, lo que nos concede la razón, nos concede el privilegio de tener la razón. A la audiencia, entonces, le resulta más atractivo compartir noticias que coinciden con su punto de vista que con noticias verdaderas. Y aquí me gustaría hacer un pequeño ejercicio con la audiencia, Gaby, si me das chance. Viene el Mundial dentro de 2 semanas, ya nos lo dijo Marcelo Ortega, y en 30 días tenemos la elección. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio a mano alzada para ver quiénes creen que puede ganar el Mundial, ¿no? ¿Me ayudan? ¿Quién puede ganar el Mundial? A ver, Alemania, por favor, alcen la mano. Muy bien, perfecto. Italia no va al Mundial, muy bien. Nadie alzó la mano, quiere decir que somos una audiencia enterada de esto. ¿Quién cree que va a ganar Inglaterra? ¿Quién cree que va a ganar Brasil? ¿Quién cree que va a ganar Argentina? Ok, si yo les dijera que… perdón, Ciro. ¿Quién cree que va a ganar México, por favor? Miren, aquí ya vemos optimistas.
Optimistas todavía. Si yo les dijera que una encuesta realizada en México coincide mayoritariamente en que el ganador de la Copa del Mundo va a ser Alemania, ¿ese ejercicio sería representativo con base en lo que hicimos aquí? No. México, si extrapolo los resultados de este auditorio al país, no es representativo. ¿Por qué? Porque no todos los mexicanos y las mexicanas tuvieron la misma probabilidad y la misma posibilidad de ser encuestados y de estar en esta sala. Eso es un poco lo que pasa con esta diferencia entre las encuestas, digamos, falsas, las encuestas erróneas y también las encuestas mal hechas, ¿no? Que son dos cosas distintas y de las cuales voy a hablar en un momento. ¿Qué nos está pasando? Creemos más, si alguien aquí coincidía en que Alemania iba a ganar o cree que va a ganar, muy probablemente creyera el resultado de la encuesta. Compartimos lo que creemos que coincide con nuestro punto de vista, lo que confirma nuestra visión de la realidad. Y además estamos encerrados en cámaras de eco. Nosotros, a la hora de hacer nuestra curaduría del timeline, de nuestras redes sociales, de lo que consumimos, lo que estamos haciendo es encerrarnos en una serie de verdades que son las verdades en las que creemos, pero no son las verdades de todos los demás. Hay muchas verdades. ¿Y qué está pasando? Nuestra propia curaduría nos está encerrando a consumir solo el contenido en el cual creemos, solo el contenido que piensa como nosotros. Y eso lo que nos hace pensar es que nosotros tenemos la razón y todos los demás no. Y eso explica, Gaby, un poco el fenómeno de polarización que estamos viendo en el país. Creemos solo en los que piensan como nosotros. Y usualmente rechazamos y eliminamos de nuestro timeline, de nuestra curaduría, aquel contenido que nos choca, que nos molesta o que va en contra de nuestro punto de vista. Este contexto me parece que es muy importante para entender lo que está pasando con esta proliferación de pseudoencuestas, que es como voy a llamar para diferenciar las encuestas de las pseudoencuestas. Las pseudoencuestas me parece que se dividen en dos grandes tipos. Encuestas que están simplemente mal hechas o que pretenden representar a México, pero con ejercicios muestrales que no logran representarlos en términos científicos o técnicos, y después ejercicios que no son encuestas, que son propaganda, digamos, manipulada. Aquí Roy Campos, no sé, Roy, cuántas veces al mes tienes que salir a desmentir una encuesta en algún estado, en algún municipio de este país, porque usan el logo de Consulta Mitofsky para validar una encuesta que no lo es, simplemente es alguien toma tu logo, ¿no? Y presenta resultados como si los hubiera hecho Consulta Mitofsky. Eso también estamos viendo en esta elección. Entonces, estas encuestas, yo creo que podemos dividirlas en dos tipos. Estas encuestas mal hechas, que son encuestas que parten de muestras no representativas del país. Un ejemplo de esto son las encuestas llamadas RoboPolls, que ahorita Tim Johnson nos presentaba por ahí un slide de cómo esta metodología de encuestas masificadas telefónicas, me sorprendió el dato de que un norteamericano recibe en promedio 10 llamadas de RoboPolls al mes, todos los habitantes de un país de más de 400 millones de personas. Eso es el fenómeno de RoboPolls. Y hoy estamos viendo en nuestro gremio de la emergencia de esta metodología, que es una metodología vieja, desgastada, pero más allá de eso, su grave problema es que no logra constituir una muestra que represente algo, ¿no? Es una muestra donde pues no llegamos a tener una muestra representativa de la ciudadanía que va a votar. Encuestas donde alzamos el teléfono, nos contesta una voz grabada que nos dice, oye, ¿quiere participar en una encuesta? Puede contestar por voz o con el teclado del teléfono, y hacen millones de estas llamadas. ¿Cuál es el problema? Primer asunto, en México la penetración de telefonía, pues no, sobre todo la de par de cobre, la de línea a hogar va bajando, sube la telefonía celular, entonces hay un primer problema muestral. Pero segundo, ¿qué nos pasa? Y aquí les pido su ayuda, por favor. Hoy en la mañana que se levantan en su casa, suena el teléfono y contestan, y es una grabación que les pide contestar una encuesta. Por favor, ¿cuántos colgarían el teléfono? ¿No? Pues ahí está, eso es los que no contestaron, ¿no? Los que no alzaron la mano son los que estarían contestando, y los que alzamos la mano seremos los que colgaríamos. Tiene una tasa de rechazo del más del 90%, entonces no puede conseguir una muestra que represente nada ni a nadie en este país. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estas pseudoencuestas son las que ensucian la narrativa
de una elección. Las encuestas son una parte importantísima de la narrativa de una elección y evidentemente todo el ruido en torno a encuestas falsas o pseudoencuestas está generando ruido en nuestra elección. Y muchísimas gracias. Es solo un contexto inicial, Gaby. Gracias Claudio. Me quedo con esto que dices al final, que las encuestas falsas ensucian el momento, digamos, en el caso electoral, evidentemente el momento electoral. Creo, y eso lo hemos platicado con frecuencia con varios de los que están aquí, que también como consumidor es muy difícil saber todo esto, ¿no? Y sobre todo porque empiezan a circular cada vez más, circulan con mucha velocidad, y es muy difícil de repente no solo identificar cuando es una encuesta falsa, como las que Roy Campos de repente tiene que salir a decir, oigan, no, esta no es nuestra. Ahí por lo menos tienes a alguien como Roy que puede salir a decir, oigan, esta no es nuestra, que de todos nos va a circular y la va a usar quien la quiera usar para los fines que así sea. Pero estas otras, por ejemplo, las que mencionas ahora, las de las llamadas, se vuelve muy difícil saber en qué momento son ciertas, no son ciertas, para el ciudadano común que no tiene toda esta información. Creo que esa también es un trabajo, digamos, de pedagogía pública que tendríamos que tener mucho más claro, ¿no? de cómo trabajar con ello. Gracias, Claudio. Vamos ahora con Jorge Alcocer. Jorge Alcocer es director general de la revista mensual Voz y Voto. Jorge, por favor, adelante. Muy buenos días a todos. Yo hablo con este aparato, espero que no haya niños que se espanten. Entonces espero que me logren escuchar. Hoy, primero, gracias por la invitación, gracias al INE. Es una alegría estar aquí y además estar con viejos conocidos del mundo de las encuestas. Con Roy Campos, hace más de 25 años andamos discutiendo de estos temas. Jorge, buen día, pues no tanto, pero por ahí andamos. Déjenme empezar diciéndoles lo que me pasó hoy en la mañana al ver una encuesta que aquí ya está comentándose. Pensé, allá por septiembre, leí una encuesta, septiembre del año pasado, que decía que Margarita Zavala estaba por encima de Andrés Manuel López Obrador en intención de voto. Y yo me pregunté, ¿dónde quedó tanta galanura? ¿Dónde quedó tanto apoyo? Que hoy, pues la señora que hace unos meses aparecía en las encuestas en el número 1, hoy renunció ya a su candidatura porque andaba, si mal no recuerdo, arañando el 1%. Entonces, pues algo no está funcionando. Segundo asunto que viene aquí de inmediato a mi cabeza al oír al señor director de Electria. Pues creo que vamos a tener que crear la Fiscalía Especial para Delitos de Encuestadores. Porque ¿quién me defiende a mí como lector de encuestas? ¿Quién me dice cuál es la buena y cuál es la mala? Porque sospecho que la mayoría de quienes leen encuestas o leemos encuestas no tenemos por qué ser especialistas en muestreo, ni saber cómo se construye la muestra, ni que la ley número 1 del muestreo. Me acuerdo, eso decía el Chaumes, donde yo aprendí esas cosas en la prepa. La ley número 1 del muestreo es que el tamaño de la muestra es independiente del tamaño del universo. Sí es independiente, pero no es ajeno. Y uno ve encuestas en donde ya el universo y la muestra tienen la misma relación que la vaca con la leche que venden en los supermercados, desde luego. Entonces la pregunta es, ¿quién nos dice cuál es la encuesta buena y cuál es la encuesta mala? Y ahí tenemos un problema serio porque, perdón, aquí déjenme provocar al gremio, ya que yo no soy del gremio, sino soy un usuario y lector de encuestas desde hace buen número de años. Como aquí varios amigos les consta, a Ulises, que ya andábamos discutiendo también estos temas, o a Manolo Herrero.
creador, por cierto, en buena medida del nuevo padrón electoral. A Manolo hay que hacerle un homenaje en esta institución porque él dirigió el trabajo de campo con el que se levantó el nuevo padrón electoral. Pero bueno, la memoria me viene siempre ahora. ¿Quién nos va a decir cuál es la encuesta buena? Porque el gremio ha guardado silencio. Siempre discutimos si había que meter regulación desde fuera y la opinión de la MAI siempre fue no. Entre menos se meta la autoridad, mejor para el gremio encuestador. Pero eso suponía una responsabilidad del gremio, no de uno a uno, sino del gremio. ¿Y dónde quedó la MAI? ¿Y dónde quedaron las asociaciones del gremio que ayudaran a disciplinar a quienes están haciendo trampa y están haciendo negocio? Y no de ahora. Antes les llamábamos encuestas patino. Ahora les llaman fake news. No, yo prefiero llamarles encuestas patino, encuestas chafas, que siguen ahí circulando y nadie dice nada. O vamos a tener, ya sé que Lorenzo me va a ver con cara de no la friegues, pero vamos a tener que darle al INE una nueva atribución para que regule a los encuestadores. Me parece que sería indeseable y me parece que entonces el primer reclamo que yo pongo sobre la mesa como usuario y lector de encuestas es al gremio que ha guardado silencio y que no contribuye a saber de qué estamos leyendo y cuál es el bueno y cuál es el malo. Y ahí entonces entro al otro punto rápidamente en esta primera intervención. Creo que tenemos un grave problema porque déjenme ponerlo a manera de hipótesis. Porque Roy Campos yo le he escuchado que dice pues ni modo que todas las encuestas estén mal y estén equivocadas. Déjame atreverme, Roy, a poner la hipótesis contraria. ¿Y qué tal si todas las encuestas están mal? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ahí yo abro en esta institución central para la democracia mexicana 3 escenarios que creo que tenemos enfrente. Para el 1 de julio en la noche, primer escenario al que llamo el picnic, o sea, como un día de campo. Pues a las 11 de la noche o más tarde el señor consejero presidente del INE en Radio y Televisión Nacional informa que el ganador es el que dicen las encuestas, o sea, ya saben quién, y que gana con el margen más amplio que le otorgaban. Pues señores, eso es un día de campo. De aquí nos vamos a la playa y nos vemos en septiembre. Así decía la canción. Ese es el escenario idóneo. Se habrá cumplido lo que se llama en nuestro medio la ley Don Guyen por el vietnamita amigo de México, que la ley es muy sencilla. El mejor resultado para la autoridad electoral es que gane la oposición y que gane con mucho. Si eso se cumple, la autoridad electoral la sacan en hombros de la plaza y todos le aplauden. Primer escenario. Segundo escenario, yo le llamo gané pero me hicieron fraude. Y ya saben a quién me refiero. ¿Qué quiere decir eso? Pues si ganó ya saben quién, pero no ganó por mucho. Entonces, ¿qué van a decir sus seguidores? Y yo ya los estoy oyendo. Ya los estoy oyendo a varios de ellos en las mesas redondas, en radio, en televisión. No, pues es que ahí viene el fraude. Van a hacer fraude. O sea, si las encuestas no se actualizan con ese margen y ese resultado, hubo fraude, pero ganó. Vaya escenario bizarro el que vamos a tener. Y tercer escenario, y con eso termino esta primera intervención.
A este tercer escenario yo le llamo las puertas del infierno. Que es, pues no ganó ya saben quién. Y entonces sí, perdón, iba a decir que Dios nos agarre confesados porque va a soltar al tigre. Pero vamos a necesitar de una enorme dosis de seriedad, de responsabilidad y de una vez volver a decir que en democracia la certidumbre está en el actuar de la autoridad electoral y la incertidumbre debe estar en los resultados y que de este arroz no se ha cocido, aunque haya quien diga que solo insinuar el tercer escenario es casi como cometer pecado mortal y que para ellos este arroz ya se coció y como le acabo de oír a uno de los voceros del señor López Obrador decir con todo desparpajo, no digo su nombre porque no está aquí para contestarme, pero él sabrá que me refiero a él, que digo en radio en una mesa redonda, discutir si López Obrador puede perder es lo más antidemocrático que hay. Y yo dije, ah caray, qué mundo hemos llegado y qué enorme responsabilidad la de los encuestadores que han contribuido a este mundo. Y bueno, pues que cada quien escoga su escenario. Yo no hago encuestas a mano alzada. Muchas gracias. Gracias Jorge Alcocer. La verdad es que bueno, varios temas sobre la mesa y además alusiones directas que ya estarán en la segunda ronda, porque ya Claudio lo veo con ganas de, yo tengo algo que decir, no, sereno, pero la verdad es que creo que hay varias cosas importantes, lo que está diciendo Jorge Alcocer. ¿Quién me defiende? Yo creo que es una parte fundamental, ¿no? ¿Quién defiende al consumidor? ¿Quién defiende al lector? ¿Cómo poder saber que lo que estoy consumiendo está bien o no? Yo lo decía hace rato, pues sí, me pueden decir, es que las que te llaman por teléfono no son las correctas, bueno, pero de aquí a que yo sepa todo eso, pues ya circuló, ya se usó, y luego también, ¿por qué tendría yo que saberlo y saber cómo se va transformando esto y que no hubiese como una instancia, digamos, que en algún momento dado pudiera dar certeza en un tema tan importante como esto? Me parece además los escenarios que apunta Jorge Alcocer son fundamentales. Sé, y yo sé que lo comentarán ustedes más adelante, sé que ha habido esfuerzos por tratar de tener una voz, digamos, que de alguna manera acredite lo que está sucediendo con las encuestas, pero pues no ha sucedido como tal, ¿no? Vamos ahora con Roy Campos. Ya saben, Roy Campos es presidente de Consulta Mitofsky. Roy, por favor, adelante. Gracias, Gaby. Primero voy a contestar y voy a reaccionar, no me aguanto las ganas. Primero, Jorge, muy bien. Sí, el gremio sí ha reaccionado, pero ha reaccionado criticando y poniendo el énfasis en los métodos y no en las marcas de las trampas. Porque creemos que si lo que tenemos que destruir es el método chafa, no la marca chafa, porque la marca simplemente es, uno, hacerle publicidad y dos, destruimos esa marca pero aparece otra. Así como en su momento atacamos las encuestas en la calle, y entonces ya no se hacen encuestas en la calle, entonces nosotros atacamos los métodos chafas que se están utilizando. Y sí hemos reaccionado, tanto Marcelo Ortega ahorita en su presentación como Claudio, y en otros foros sí hemos estado insistentes en los métodos chafas que se están utilizando. Sí hemos reaccionado. Segundo, en tus escenarios, que están bien padres, creo que faltó uno entre el 2 y el 3, que es que las encuestas sí reporten lo que va a pasar y nos metan a la mafia del poder. que entonces seamos parte de la mafia del poder, ¿no? Un escenario, no sé cómo llamarle, ¿no? De Claudio nada más una corrección en términos estadísticos. Una encuesta no tiene que tener la misma probabilidad de selección todas. O sea, ese es un criterio ochentero, cuando no había computadoras. Habiendo computadoras no importa, mientras todos tengan alguna probabilidad de ser seleccionados, así sean muy distintas. O sea, no, ese es un criterio pero de todos modos algunos todavía lo utilizan, ese criterio, y así dice en la metodología, todos tienen igual probabilidad, como si eso fuera un criterio. Es un criterio ochentero cuando se procesaba con bicolores. Hoy hay computadoras. Bueno, esta pregunta de para qué sirven las encuestas no es una pregunta nueva.
Nosotros tampoco, aquí seguimos. Nos han hecho desde el 94 que estábamos en esta, hacíamos la misma pregunta, ¿no? Nos falta María de las Heras, que en paz descanse, que también estaba en todos estos foros. Pero sí lo que ha cambiado es el entorno, muy distinto. Tenemos una mucho mejor ley, eso sí es mejor, tenemos una mucho mejor ley, hecha con el esfuerzo de muchos de los de aquí, entre ellos Jorge Alcocer. La veda de 3 días que mencionaba Lorenzo, es gracias, por ejemplo, a Jorge, ¿no? Que es el que peleó junto con nosotros para este tipo de cosas. Mejor ley. Hay mejores encuestas buenas, mejores encuestas, y hay peores encuestas malas. O sea, si hay encuestas malas, hoy hay peores. Antes hablábamos de encuestas patito o encuestas fantasma, pero no tenían tanto impacto. De repente en el 2012 se repartían por correo electrónico marcas chafas y por ahí en los foros decíamos Tecnomanagement y Ceprosep y cosas. En el 2000 hacía de Ceprosep gigante. Hoy no circulan por correo electrónico. Lo que ha cambiado es el entorno, porque de repente veo a alguna de ustedes allí con su celular, a lo mejor están recibiendo una encuesta. Si yo les alciera la mano alzada, alcen la mano aquí el que hoy, fíjense, esta hora tan temprano, ya recibió en su celular alguna encuesta, algún resultado de una encuesta. Nada más, ¿se dan cuenta? Y además, bueno, alcen la mano el que ya retransmitió esa encuesta. ¿Ya se vieron cómo se hace viral? Ese asunto es impresionante. Ahí están las encuestas chafa, circulando ahí, y no hay regulación posible ante eso. No se puede, porque no puedes regular tu comunicación privada, ni internet, o sea, no lo puedes regular. Entonces, aunque a pesar de que hay mejor ley, hay otro entorno. Y entonces las encuestas chafas se han penetrado vía algo que no se puede legislar. Bien, eso ha hecho, por ejemplo, que el problema real en esta no ha sido la autoridad, que está bien aplicando la ley, ni los encuestadores buenos, que estamos haciendo encuestas, como sabemos, sino los políticos. Los políticos que hoy ya no contratan investigación, o sea, la investigación les importa poco, contratan gráficas, contratan el cartelón que van a ir al debate de la televisión para mostrar cómo van, para motivar a sus votantes. Entonces lo que están haciendo es contratar gráfica. Entonces ya no les importa si el método es bueno o es malo, es que yo tengo otra información y aquí voy cerrado y aquí ya empaté. El día de hoy, junto con la del Reforma, se publica otra en donde ya MIT va en segundo lugar a 2 puntos de López Obrador. Y entonces no les importa, lo que quieren es poder ir a los debates donde les digan cómo va, para decir yo tengo otra información. Y en el mismo programa vemos 3 gráficas con 3 cosas distintas. El método no importa, y a sus simpatizantes les importa poco el método. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? La culpa es de los políticos, y una vez que el político la usa, ¿cómo hacer que nuestro seguro, el único seguro que teníamos los encuestadores, que era el filtro del medio? O sea, el medio le daba cabida solo a las buenas, pero ¿cómo hacer para que el medio no le dé cabida a las malas si el político lo trae en una gráfica? ¿Cómo hacer para que en ese programa no salga la mala si el político la trae y dice la marca y les empieza a hacer publicidad? Y eso que está diciendo hace que esa marca pueda vender en cada distrito, en cada municipio, pueda vender sus encuestas chafas porque le contratan gráfica. Y es muy barato hacer una gráfica, mucho más barato que sacar gente a la calle. Entonces la puedo cobrar mucho más barata, todo es utilidad, no hay costo. Entonces, mientras nosotros podemos tener un costo alto porque hacemos la encuesta con una utilidad, ellos todo es utilidad, entonces la pueden cobrar barata. Y el político dice, me sale más barato tener una gráfica, y entonces el gremio de encuestadores se ha portado bien, porque se ha negado a servir de propaganda para los políticos. Y como se ha negado el gremio de las encuestas buenas, han utilizado a las encuestas malas. Y entonces aquí Jorge nos dice, no hemos oído al gremio político, cuando ellos son los usuarios de esta información y la están usando realmente en un asunto que está destruyendo la investigación. La investigación, a ver, hemos hablado aquí las encuestas, ¿para qué sirven? Y siempre decimos, sirven para todo, menos para pronosticar. O sea, sirven para contar una crónica, sirven para apostar, sirven para invertir, sirven para entender a México, para diseñar una estrategia, para todo, menos para pronosticar. Pero ¿qué hacer como gremio ante estos políticos chafas cuando el argumento de venta de un encuestador es
yo le atino. O sea, es el argumento de venta, yo le atino. ¿Qué pueden diseñar de estrategia cuando tu argumento de venta es yo le atino? Pero para el medio puede ser muy atractivo, pero la pregunta entonces al medio es, ¿qué quieren? ¿Un encuestador que le atine o un encuestador que les cuente muy bien la crónica de la campaña? Que les diga cuándo sube, cuándo baja, cuánto le costó el debate, cuánto le costó este error, este escándalo. No, aquí no les importa nada. Al final, estas encuestas chafas le van a atinar y van a tener su argumento de venta de que le atinaron, aunque nos hayan contado totalmente una historia chafa. Hicieron su negocio inventando datos, vendiendo falsedades y al final le atinan. Eso es como se evalúa a una encuesta. Y entonces repito algo que he dicho muchas veces, una encuesta se evalúa por su método, por estar bien hecha, no por su resultado. El resultado sigue siendo probabilístico, producto del azar, si la muestra te tocó buena, si entraste en los periodos, en el segmento de confianza, esto está en la probabilidad. La encuesta se evalúa porque esté bien hecha, el método es el que hace buena una encuesta, no el resultado. Gracias. Gracias Roy. Pero ahorita que te escuchaba, además, lo que planteas tiene que ver también con una posibilidad, digamos, de procesar también el producto, es decir, de entender el producto y de irlo procesando. Y creo que ahí peleamos, un poco lo decía Claudio al inicio de su exposición, pero peleamos con una característica también de los tiempos que corren, no solo lo que apuntas, que me parece muy claro, de los políticos que van sacando las encuestas, creo que también se ha abusado un poco en medios de tener cada vez más como debates o encuentros entre representantes de los entonces cada vez tienen que sacar más cosas y más cosas y más cosas, y también creo que ahí ha habido un abuso en estos como muy de bote pronto, ¿no? En estos debates que son más discusiones de bote pronto, pero yo diría que también estamos en una narrativa que no permite el tiempo para no solo para hacerlas, sino para procesarlas, ¿no? Es decir, para leerlas, para entenderlas, para entender esto que tú dices. Cuando dices es una crónica, pues yo imagino que muchos dirán, yo ¿para qué quiero la crónica? Yo lo que quiero es que me digas qué va a pasar, ¿no? Y ahí hay, digamos, como un pleito de arranque, ¿no? Y que me parece fundamental, me parece fundamental. Los medios también tendríamos que ahí tener una autocrítica muy fuerte de, ya no de cuáles estamos dando por válidas, sino cómo las estamos leyendo, ¿no? Y cómo las estamos poniendo también. Creo que ese es un tema fundamental. Les recuerdo que hay papeletas, ya me han pasado algunas preguntas, pero si quieren hacer preguntas, por ahí les van a entregar una papeleta para que las puedan hacer. Vamos ahora con Jorge Buendía, que es director de Buendía y Laredo. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Gaby. Bueno, el título de esta mesa es muy provocador. ¿Informan o desinforman las encuestas? Y imaginémonos un proceso electoral sin encuestas. Imaginémonos 2018 que no tuviéramos encuestas. ¿Qué es lo primero que haríamos? Irnos al histórico, ¿no? Primero, ¿quién es el partido en el poder? El PRI, 2012, 39%. 2015, el PRI con el verde, 35% de los votos. Si no tuviéramos encuestas, lo que estaríamos diciendo hoy día, basado en lo histórico, es José Antonio Meade tiene una alta probabilidad de ir en primer lugar. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, 36% en 2006, 32% en 2012, y seguramente habría quien vería una tendencia, digamos, en estas dos observaciones y diría, pues si cayó de la primera a la segunda, pues de la segunda a la tercera probablemente vaya a sacar como 28% Andrés Manuel López Obrador. Si eso le suman que Morena solo sacó 8% de los votos en 2015, pues digamos la película que tendríamos sin encuestas el día de hoy sería de que probablemente Meade va en primer lugar. En segundo lugar, la incógnita sería si es el Frente o Andrés Manuel López Obrador. Probablemente lo mandaríamos al tercero por Morena con 8% en 2015 y esta tendencia a la baja. Y el Frente, pues diríamos, bueno, pues tiene al PAN, tiene al PRD, tiene al Movimiento Ciudadano, pues simplemente estos en 2015 sumaron cerca de 38% de los votos. Tendríamos una película muy distinta a la que nos están ofreciendo las encuestas el día de hoy. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Las encuestas ayudan mucho para entender eventos nuevos, el impacto de circunstancias diferentes. Y esto es particularmente relevante
en sistemas presidenciales, donde cada vez que aparece un candidato mueve digamos, los patrones de votación históricos, ¿no? Siempre se transforman, digamos, y no nos vayamos tan lejos. No es lo mismo el PRD con López Obrador en 2006 que sin López Obrador en la boleta en 2009 o ahora que no está López Obrador. Entonces, cuando hay candidatos se mueven mucho las preferencias electorales y ahí son particularmente relevantes las encuestas para entender estas nuevas tendencias y por otro lado, pues el dato histórico pasa a un segundo plano, no quiere decir que no lo tomemos en cuenta, simplemente pues tiene sus limitaciones. Entonces las encuestas nos ayudan a entender muchas cosas. También, y esto es algo, porque esto nos lleva al tema que ya planteaba Gaby y otros, que es el de la relación con los medios de comunicación. Yo recuerdo hace varios años, justamente una cena en homenaje a Warren Mitofsky, a su muerte, a unos pocos meses de su muerte, estaba David Broder, que fue un periodista muy famoso en los Estados Unidos, en los que decía que Warren le había enseñado una cosa, que era la cobertura electoral a través de la perspectiva ciudadana. Es decir, qué es lo que quieren los votantes, cuáles son sus demandas, cuáles son sus prioridades. Y la verdad, en México seguimos en la carrera de caballos. Los medios de comunicación, y si quieren ustedes también las empresas encuestadoras, quedamos a deber en términos de ofrecer información de cómo se ve la elección desde el punto de vista de los ciudadanos. Prácticamente no tenemos, digamos, esta visión. Hay ejercicios, digamos, de estudios cualitativos que salen en algún medio, pero en realidad estamos viendo la elección a través de la carrera de caballos. Y ahí ciertamente pues estamos dejando de lado una de las principales razones por las cuales las encuestas son fundamentales en un proceso electoral. Hay otro tema que ¿es función de las encuestas informar a la ciudadanía o ese es un papel que le corresponde a los medios de comunicación? Porque en realidad la desinformación o la confusión que puedan generar las encuestas tiene más que ver con el hecho de que los medios de comunicación no son filtros de información verídica generada a través de encuestas. Y creo que aquí el error es que no se trata a la encuesta como un producto más de investigación periodística. Y es un producto más de investigación periodística y por lo tanto debiera regirse bajo los mismos principios. Verificar, por un lado, que es cierta, que cumple ciertos procedimientos, que está bien hecho. Y aquí, pues simplemente los medios nos quedan a deber, porque no es responsabilidad de las empresas encuestadoras lo que se publica en los medios. Muchas veces en esta guerra de carteles, como mencionaba Roy, pues lo que hace algún partido político o algún gobierno es que a través de los convenios que tienen con los medios de comunicación, pues les mandan una encuesta y sale publicada en alguna página interior o a veces hasta en primera plana y a partir de ahí le empiezan a dar vuelo en redes o ya está legitimada para que aparezca en las mesas de debate. Son los medios de comunicación efectivamente los que permiten que esto ocurra. Y aquí también naturalmente otro de los problemas es que no tenemos, por llamarlo en estos términos, una esfera pública de lo electoral. Creo que somos muy pocos los que estamos en el debate de las cosas electorales. Sigue haciendo falta en los medios de comunicación quien analice, quien interprete los resultados. Muchas veces son los mismos encuestadores los que lo hacen, cuando no debiera ser una función del encuestador andar en ronda de medios, y aquí Roy me va a matar porque es como pez en el agua en los medios, pero esa no es una tarea, digamos, que nos corresponda a los encuestadores. Lo hacemos, pero es básicamente por default, porque en los medios de comunicación no existen estos expertos electorales que se encarguen precisamente de traducir la información de las encuestas, que ante la variabilidad propia de las encuestas nos traten de ofrecer alguna interpretación o qué está pasando. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, los mismos actores políticos les gusta generar confusión,
derivada de los resultados de las encuestas. Esto obviamente es la estrategia que sigue cualquiera que va en un segundo o en un lejano tercer lugar. Las encuestas no sirven. Ustedes habrán visto en días recientes que en diversos medios de comunicación apareció coincidentemente el argumento de que las encuestas en Colombia habían fallado. Pues no, en realidad no fallaron gran cosa. Dejaron más o menos claro primer, segundo y tercer lugar. Ciertamente la brecha entre segundo y tercer lugar no fue la que se esperaba. Pero bueno, se empieza a dar esta discusión en medios y simplemente no hay quien filtre o que corrija precisamente esta interpretación. ¿Qué pasa cuando hay una encuesta falsa o mal hecha? Y aquí, por ejemplo, si un medio de comunicación no la reporta, pues probablemente no pasaría nada. De hecho, lo que hacemos en Oráculos es, hay encuestas que no incluimos y después andan reclamando que por qué. Y son simplemente porque son encuestas que a todas luces parecen encuestas patito y que no reúnen requisitos metodológicos o son de empresas de campo que nunca habían aparecido en medios y que cuando uno revisa su metodología, que la registran en el INE, uno se da cuenta que copiaron pues, la metodología de otra empresa. Pues, muchas de esas no las incluimos o varias de esas no las incluimos. Parte de la tarea de Oráculos es simplemente ser un filtro de en qué encuestas confiar, en cuáles encuestas no confiar. Pero este es un papel que la verdad lo tienen que hacer todos los medios de comunicación. Nosotros podemos dar la batalla, pero no tenemos ni el altavoz ni la repercusión que tiene un medio de comunicación. Dos temas que han salido ahorita en el debate. Preguntaba Jorge Alcocer, ¿y si todas las encuestas están mal? Bueno, si el error es aleatorio, que unos dicen que va más arriba López Obrador, otros que va más abajo, si el error es aleatorio, aunque todas las encuestas estén mal, el promedio va a estar bien. Ese es uno de los elementos centrales de la medición. Entonces, de ahí también la importancia de los agregadores de encuestas. Y esto me lleva a otro punto. Sí hemos aprendido mucho como industria en los últimos años. Hemos aprendido desde la elección de 2006, particularmente 2012. Ustedes recordarán cómo como sociedad, cuando veíamos las encuestas en 2006, con 2 puntos de ventaja para López Obrador, todo el mundo ya daba una certeza de que él iba a ser el ganador. Bueno, creo que hoy día, cuando vemos una diferencia de 2 puntos, todo el mundo dice, pues está muy cerrada, no se puede saber qué va a pasar. Y creo que esa es también parte de este aprendizaje que hemos tenido como lectores de encuestas. Y un último punto que es una demanda ciudadana del mercado, que es el tema de la predicción. Roy le gusta mucho decir que son fotografías, pero en realidad nos contratan para decir quién va a ganar y por cuánto va a ganar. Para eso nos están pagando, no nos están pagando para la fotografía, para explicar lo que pasó. Y creo que aquí hay que tomar en cuenta, pues ciertamente todo lo que ha cambiado en estadística en los últimos 5 o 6 años, que es ya mucho de los modelos estadísticos que se están desarrollando, son modelos de predicción. Y esto tiene que ver con Google, Facebook, que tratan de predecir qué es lo que va a comprar la gente después de que hace un clic o después de que ve una página. Ciertamente sí ha habido un gran desarrollo en la estadística en términos de modelos de predicción y creo que no perdemos nada, incluso ganamos mucho si los incorporamos en la estimación y adicionalmente porque esa es la demanda del mercado. La fotografía realmente pues creo que es un argumento que podemos manejar pero que no nos lleva muy lejos. Ciertamente concuerdo con Roy de que tenemos que fijarnos en la metodología, no de atinarle, pero ciertamente ya existen metodologías para hacer predicciones y una parte fundamental de toda metodología es que pueda ser replicable. Y eso es lo que hace la diferencia con estas pseudoempresas encuestadoras que simplemente dicen, pues yo le atiné, pero simplemente pues no existe un método científico detrás replicable que pueda avalar efectivamente que hay elementos científicos detrás de la predicción. Con eso concluyo. Gracias. Gracias, Jorge.
Bueno, gracias. Han llegado muchas preguntas. Les recuerdo que las preguntas son para las personas que están aquí en el panel. Por aquí me han llegado algunas preguntas que son para los consejeros. Esa creo que será para otro momento. Pero aquí tenemos las preguntas que son para el panel, ya sea para alguno en específico o para todos, y ya las iré comentando. Les pediría una segunda ronda, que podemos ser muy rápidos, simplemente para responder o alguna de las cosas que se han dicho, para que luego entremos a las preguntas, porque las preguntas tienen muchísimo que ver justo con lo que estamos diciendo. Vamos en el mismo orden. Claudio, vamos contigo, pero sí les pediría que seamos breves en esta segunda ronda, por favor. Muy brevemente, ¿qué me gustaría plantear sobre el tema del gremio? ¿Cómo es el gremio de encuestadores y de investigadores de mercados en México? Yo veo un gremio que estamos preocupados, que estamos haciendo cambios, que estamos discutiendo metodologías, que estamos enfrentando problemáticas comunes a cualquier persona que habite el espacio público en este país. Los que usamos el espacio público en este país estamos en riesgo. Vivimos un contexto de violencia e inseguridad para la cual nuestros encuestadores no son ajenos, ¿no? Tenemos un gremio que está tratando de hacer las cosas cada vez mejor. Entonces yo no veo un gremio, digamos, que vea estas problemáticas o que vea estos fenómenos y simplemente se quede quieto. Creo que hemos organizado muchísimos eventos, tanto en AMAI como en sede probablemente con una preocupación mucho más puntual en lo político electoral, pero evidentemente solo una parte de las encuestas que se hacen en este país son político-electorales. La gran mayoría de las encuestas son de productos, de servicios, de satisfacción, de evaluación de marcas, etcétera. Es decir, un gran volumen de encuestas. Y segundo asunto, las encuestas político-electorales usualmente las evaluamos por una o dos preguntas que son las que salen publicadas. Esa es la punta del iceberg, porque en realidad una encuesta tiene 50, 60, 70 preguntas y nos estamos concentrando en la carrera de caballos y nos estamos concentrando en una parte mínima del trabajo demoscópico. Gracias. Jorge Alcocer, por favor. Son muchas cosas que me gustaría comentar ya telegráficamente. A ver, primero una pregunta, mi tocayo, buen día. La verdad no entendí eso de que si todas las encuestas están mal, el promedio está bien. No lo entendí. ¿Cómo es eso? O sea, la suma de errores en el promedio se vuelve acierto. Porque Oh, ahorita, ahí vamos, dejo la pregunta, no le entendí. Lo digo sinceramente, sin ánimo de provocar, no le entiendo. Luego, encuestas y políticos. Miren, decía María de las Heras, Roy me va a acordar. Nos lo dijo en la última vez que estuvimos en Voz y Voto, perdón por el comercial. Decía María, solo hay algo peor que una encuesta chafa. ¿Qué es lo peor, María? Un político chafa que paga por la encuesta y luego le cree. O sí, hasta hay cosas peores que las encuestas de chafa, que son los políticos que las mandan a hacer y luego las difunden como si fueran la pura verdad. Hay métodos de chafas, sí. Miren, yo veo con sorpresa que a alguien, un encuestador que hace encuesta de Facebook, le dan el mismo trato que a los encuestadores que hacen encuesta con seriedad. ¿Qué representatividad, qué valor tiene una encuesta de Facebook? Pues el gremio, digamos, que lo acepta como par. Yo digo, yo la tiraba a la basura, pero yo soy lector de encuestas. Las encuestas no son pronóstico, dice Roy. Yo me quiero quedar con esa visión, porque si tomo la de buen día, es una provocación, tocayo. Fíjate, tú dices, digámoslo con claridad, nos pagan para decir quién va a ganar, y de inmediato a mí me surge la terrible duda de si en este gremio no estará imperando la ley de Herodes, que dice el que paga manda, y creo que eso sería gravísimo. Creo que debemos desterrar la idea de que las encuestas son el oráculo de Delfos y que
sabemos que el público en general las va a evaluar a partir, fíjense, no de quién acertó. Esa palabra no se usa en el común de los mortales. Lo que se usa es quién le atinó, quién le atinó. Eso es grave porque significa que hay un enorme desconocimiento entre el público de cómo se hacen y para qué sirven las encuestas. Parece un juego de dardos de donde cada quien lanza el suyo y a ver quién le atinó a darle en el centro. Creo que en ese terreno todavía tenemos mucho que avanzar sin desconocer lo que hemos logrado, tanto ellos como gremio, como quienes estamos interesados en este asunto, comparado con lo que teníamos. Para no irme más atrás, aquí decían, imaginemos un mundo sin encuestas, pues algunos de nosotros lo vivimos. Ese mundo sin encuestas, por ejemplo, en 1988. Pero no quiero traer aquí los fantasmas del pasado, no se nos vaya a caer el sistema. Así es que mejor ahí le dejo. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Y toda la primera fila reaccionó así de no, ahí con Jorge Alcocer. Bueno, de hecho, muchas de las preguntas tienen que ver con temas de metodología, además, ahorita entramos a ellos. Roy, por favor. Rápido, reacciones rápidas. Primero, de las cosas buenas que este año hemos visto es la aparición de agregadores serios, ¿no? Porque ya se hacían promedios, alguien decía la encuesta de encuestas, pero agregadores serios. Y voy a mencionar, y serios les voy a decir por qué. Porque tienen método y porque tienen filtro. Ya lo mencionaba Jorge, entonces ya hay filtro. Entonces, Oráculos es un buen ejemplo, yo creo que es el mejor agregador que existe, y el otro es del organizador, de sede. Son dos agregadores en donde hay filtro y no meten todo, o sea, le sacan la basura y meten lo que se deba meter, y hay método. O sea, yo creo que esa es de la parte buena. Si a alguien me cuesta cuestionar en el gremio, es a Jorge Buendía. Porque si alguien me puede... ¿Por qué? Porque personalmente, y lo digo abiertamente, para mí es el mejor investigador en México, ¿no? Él. Y entonces me cuesta cuestionarlo. Y entonces, en ese sentido, cuando él afirma que nos contratan para decir quién va a ganar, no. O sea, ahí no puedo estar de acuerdo. O sea, a mí me contratan para decir cómo está la preferencia electoral. Y entonces, ¿para qué sirve la campaña si me van a contratar hoy para decir quién va a ganar? Me han contratado en diciembre y dicen, pues entonces ya no gasto el dinero en la campaña. ¿Para qué les damos tanto dinero a los partidos si ya desde febrero les hicieron la encuesta para decirles quién va a ganar? O sea, esto es absurdo. A mí me contratan para decir cómo está la preferencia electoral, no quién va a ganar. Que haya métodos predictivos, hay métodos predictivos, donde la encuesta es solamente un elemento para ese método. O sea, le meto a la encuesta y con la encuesta la tendencia, el dinero que tienen, los spots que tienen, los estrategas, lo que sea, y puedo hacer como algún método predictivo. Pero no, la encuesta es la predictiva, no. Entonces, es lo único, Jorge, que yo dejaría. A mí no me contratan para decirles quién va a ganar. Bien. De Jorge, dos cosas de que no lo voy a contradecir a Jorge Alcocer. Es cuando él habla de esta fiscalía especial, no está tan mala la idea, esta fiscalía especial contra los delitos. Y el único que es, las empresas encuestadoras, ¿cómo saber si es buena o mala? Pregunta Jorge, ¿cómo saber si una encuesta es buena? ¿Dónde está la defensa? Yo le diría, no a la autoridad electoral, al que sea. La autoridad electoral tiene un comité técnico, el mejor, los científicos del INE. Los científicos del INE, los que van a hacer el conteo rápido, a los cuales no se les puede objetar nada a ninguno de ellos. Si ellos simplemente se reunieran y que cada empresa les enseñara una persona que entendiera los principios básicos del muestreo, eso, bueno, ya alguien sabe estadística ahí. Y yo estoy seguro que todas estas empresas chafa, cuando tú mencionabas un principio básico, bueno, entenderán que es un conglomerado, que es un estimador de razón. No creo que entiendan nada de muestreo. Entonces yo creo, si solamente muéstrenme en esa empresa a alguien que sepa muestreo, que haya leído, aunque sea libros básicos de muestreo, que haya leído a Sorin, a Cochrane, a Kish, algún libro de muestreo básico, entonces digo, bueno, tiene algo de sentido, pero no. Entonces, esta fiscalía. Y por último, la pregunta que haces, Jorge, ¿qué pasa si todas las encuestas están mal? ¿Respecto a qué? ¿Respecto a la realidad?
Jorge, buen día, tiene razón. Si las encuestas, no, porque lo que te equivocas, un poco sesgo para acá, la otra sesgo para acá, y al final los sesgos se compensan y en el promedio podrían estar bien. Pero si tu pregunta es si todas las encuestas se equivocan respecto al resultado, entonces también le estás dando un carácter predictivo que no tienen. Si se equivocan respecto a resultados es porque el votante es el votante. Y el votante puede votar como quiera y puede ser distinto a lo que medimos, porque medimos a la población, no al votante. El problema era que fuera que la encuesta de salida, donde sí es el votante, ahí se equivoca, porque sí estamos en el momento, ya no hay campaña y es el votante, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Pero sí, que la encuesta falle respecto a qué, respecto al resultado, es porque encuesta y voto no es lo mismo. Gracias, gracias Roy. Y yo agregaría, además de lo de, por ejemplo, ejercicios como lo de Oráculos, que coincido que es muy bueno, creo que algo que también estamos viendo ahora mejor en estas elecciones, hay mejores traductores, incluso desde la academia, desde las universidades, sí hay mejores traductores, y lo digo tal cual, porque luego puedes ser muy bueno para hacer una investigación, pero no necesariamente para contarla, ¿no? Y creo que hoy sí nos hemos topado con mejores traductores o mejores divulgadores desde las universidades o desde estos centros que en los medios de comunicación, por ejemplo, con paciencia y con peras y manzanas han sabido traducirlo. Creo que eso también es algo que en esta elección, por lo menos a nosotros, ha sido bastante más útil. Ahora sí, Jorge, que te han tocado varias, venga. Sí, no, tiene razón Roy cuando responde a mi provocación de que no siempre nos contratan para decir quién va a ganar, pero diría yo que en las últimas semanas y obviamente con encuestas de salida sí nos contratan primordialmente para saber quién va a ganar, ¿no? 6 meses antes, pues, sin lugar a dudas no. Ahora, el tema de predicción hay que ponerlo en contexto, es la prueba de fuego de toda encuesta. ¿Por qué? Y es la predicción electoral, porque de entrada las encuestas, parte de su origen y de su utilidad, es que precisamente las utilizamos para no hacer un censo. Incluso hay cosas que solamente se pueden averiguar con encuestas. Aprobación presidencial. No tenemos forma de verificar quién está bien y quién está mal en el dato de aprobación presidencial. Si quieren ustedes una idea de la opinión pública de las encuestas. Ahí no tenemos manera de saber quién predijo correctamente, quién no predijo. Y creo que la parte de compararnos con los resultados finales, y Javier Márquez, no sé si va a hablar de esto más al rato, pero él ha argumentado en privado mucho, de que eso es lo que hace único a la industria de las encuestas electorales. Tenemos un benchmark muy alto. Piensen en las empresas de marketing. Las empresas de marketing no tienen benchmark contra quienes las comparen. ¿Harán bien o mal las cosas? Pues no lo sabemos. Las empresas que nos dedicamos a la parte electoral, pues sí tenemos este requisito adicional de que es verificar que haya una relación entre nuestra medición y la realidad. Una realidad que incluye complicaciones adicionales, no solamente en términos de anticipar un evento en el futuro, como es el resultado, sino también estimar la composición del electorado, porque encuestamos a toda la población, pero después tenemos que seleccionar a ese 70% que va a votar y es una complicación adicional, ¿no? Entonces yo lo pondría esto de la predicción como sí es la prueba de fuego y creo que todos debemos aspirar a pasar esa prueba de fuego y yo creo que en el proceso pues nos va a hacer mejores encuestadores a todos. Gracias. ¿Le entraste a lo de si estaban falsas, si eran todas equivocadas? Sí. ¿Perdón? Si estaban todas equivocadas, ¿no? Lo que dijo Jorge. Bueno, un poco Roy le había... Sí. Imagínate que el resultado final de la elección es 50% López Obrador y solo tenemos 2 encuestas. Una le da 60% a López Obrador, la otra le da 40%. Las dos se desvían 10 puntos del resultado final, pero si las promedias, 60 más 40 entre 2 te va a dar 50. Aquí el elemento clave es la aleatoriedad, que haya una que sobrerepresente y una que subrepresente, y a la hora que promedias, pues el resultado es el final.
Gracias. Bueno, les voy a hacer varias preguntas, llegaron muchísimas preguntas y luego vamos a tener todavía una ronda de conclusiones. Tal vez arrancaría con varias de las que tienen que ver con metodología, por ejemplo, ¿no? Hay muchas que tienen que ver con cómo se hacen las encuestas. Aquí, por ejemplo, nos preguntan asuntos, van varias dirigidas a Roy, pero creo que en realidad lo pueden contestar varios más. Dice, por ejemplo, ¿representa la misma información una encuesta en zona urbana que una encuesta en zona rural? Otra que tiene que ver con algo similar, dice, ¿todos los estados de la República obtienen muestras para base de las encuestas o sobre qué áreas de territorio nacional obtienen esas muestras? Hay muchas preguntas que tienen que ver con el muestreo. No sé si quieres, Roy, empezamos contigo, porque además van dirigidas casi todas a ti, pero también Jorge, además, creo que le podemos entrar. A ver, de repente el muestreo es contraintuitivo, pero está bien. A ver, una encuesta urbana-rural es lo mismo para representar una a lo urbano y otra a lo rural. O sea, ¿no? Pues sí, a una encuesta urbana, pues mido lo urbano, a una encuesta rural, mido lo rural. Que los votantes rurales sean distintos al urbano, pues el resultado va a ser distinto. Pero entiendo el sentido de la pregunta, que si hago una encuesta en la Ciudad de México, ¿estoy dividiendo al país? No, hago una encuesta en la Ciudad de México y estoy representando a la Ciudad de México. Pero para que entiendan el método de muestreo, básicamente piensen esto. No se agarran ciudades, no se agarran estados, no se agarran colonias, no se selecciona, voy a decir que esté Colima, porque con los 10 habitantes de Colima voy a estimar bien Colima. No. ¿Cuántas secciones hay en el país? 150,000 números redondos, ustedes saben más que yo en ese sentido. Hagan de cuenta que las 150,000 secciones, todas las secciones, se meten en una urna, o no una urna, las ponemos en un listado y las ordenamos con algún criterio, por tamaño, por participación, por lo que sean. Están ahí, y ahí están las urbanas y rurales. Y si hay 25% rurales, ahí hay 25 rurales. Y si hay un porcentaje del Estado de México, ahí están, bueno. Y de esas decidimos agarrar, ¿cuántas? Vamos a agarrar 100 secciones. Y entonces hacemos un muestreo en donde sistemáticamente decimos, de un primer segmento agarramos una, y luego nos vamos a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Ahí terminamos agarrando 100 secciones. ¿De dónde? Pues de donde caigan. Oye, es que no encuestaste a nadie en mi colonia, pues no cayó tu sección, o sea, ni modo, pero todas las secciones tenían probabilidad de estar. Lo que le da certeza al muestreo es que ahí en ese listado no me falte ninguna sección, que todos estén ahí. Eso se llama tener un marco excluyente y exhaustivo. Todo mexicano vive en una sección y solo en una sección, y todos viven en alguna sección. Es exhaustivo y es excluyente, nadie puede ser seleccionado más de una vez y todos tienen una probabilidad de ser seleccionados. Y entonces cuando nos preguntan, pero díganos dónde levantaron la muestra, pues levantamos la muestra en donde el muestreo nos dijo que levantáramos la muestra. Si cada uno de ustedes, de hecho el principal reclamo que hacen es, a mí nunca me han preguntado, a ver, aprovecho aquí, levante la mano aquí el que ha sido encuestado. ¿Ya vieron cómo se hay un chingo? Pero les digo por qué, para que si alguien tiene duda de a quién le pregunten, ahí vayan con sus vecinos, aquí están a los que les preguntan. Sí existen los encuestados, no son como Dios que nadie lo ve. Bueno, algunos sí, ¿no? Pero ya van a legalizar esa cosa. Pero el asunto es que sí existen los encuestados. El asunto es, si ustedes creen que su opinión es distinta a la de todos y que nadie les ha preguntado, no importa que le pregunten, su registro va a ser .000001, no va a aparecer en las encuestas. O sea, son bien distintos a todos. Pero si ustedes creen que mucha gente piensa como ustedes, no se preocupen, algún encuestado va a contestar como ustedes y ahí están representados. Entonces, ustedes están siendo encuestados aunque nadie les pregunte, porque alguien está opinando por ustedes. Ese es el muestreo. Así, o sea, es fácil entenderlo así. Y yo no sé, bueno, igual imagino que Jorge, Claudio o alguien más le quiere entrar, pero agrego a otra que viene por aquí en algunas preguntas que tiene que ver con la tasa de rechazo, ¿no? De rechazo de respuesta, no necesariamente los indecisos y demás, sino el rechazo a la respuesta. Decía Claudio Flores, explicaba hace rato, las que son telefónicas, que bueno, pues hay un rechazo muy amplio a estas que son de grabaciones, pero también hay varias preguntas que tienen que ver con, bueno, pero si cada vez menos gente quiere contestar, ¿no tendría que ser, por ejemplo, el muestreo más amplio o cómo compensar eso? No sé, Jorge, si le quieras entrar tú. Sí.
Bueno, hay diferentes tipos de tasa de rechazo, como se dice en inglés, non-response, no respuesta, que puede ser la vivienda, que una vivienda que ha sido seleccionada no nos abra, que no esté nadie esté en la casa y entonces en consecuencia pues no los podemos encuestar, o también que nos abran y nos digan que no nos dan la entrevista. Entonces es un tipo. Después tenemos aquella de que una vez que ya seleccionamos al entrevistado, pues el entrevistado simplemente nos dice que no quiere darnos la entrevista. Y aunque los porcentajes han aumentado de la no respuesta o de esta tasa de rechazo, si le quieren llamar así, ojo, eso no quiere decir que la encuesta esté mal si tiene una baja tasa de respuesta. ¿Por qué? Porque la tasa de respuesta afecta los resultados de la encuesta si está correlacionada con lo que queremos medir. Es decir, el caso más claro, que es el que se documenta o que se ha argumentado, es si yo estoy haciendo una encuesta de preferencia electoral y los simpatizantes del PRI o de López Obrador no me quieren contestar por las razones que ustedes quieran, pues naturalmente que eso sí me va a afectar. Pero si no está correlacionada la tasa de respuesta o de rechazo con lo que quiero medir, pues simplemente no debemos esperar. Es decir, es una pregunta empírica. No tenemos que asumir que una tasa de respuesta más alta hace que una encuesta sea mejor que otra. A lo mejor la tasa de respuesta es más alta porque tuvieron más tiempo para el levantamiento, tuvieron más dinero para realizarla, pero si no está correlacionado con lo que queremos medir, simplemente no va a afectar. Adicionalmente, y aquí lo vinculo con parte de lo muestral, en México tenemos muy buenos marcos muestrales, tanto gracias al INE como al INEGI. Tenemos estadísticas que nos permiten ajustar estadísticamente las muestras que obtenemos, las encuestas que realizamos. Algo que se olvida por lo general es, por ejemplo, el INE ha hecho un trabajo extraordinario de darnos la estadística censal de quiénes votan y quiénes no votan, perfil por género, edad y tipo de sección. Por eso podemos ajustar las encuestas. Tenemos adicionalmente, como les digo, datos de INEGI, podemos ajustar por educación, podemos ajustar por ocupación. Es decir, estos son datos que no hay en otros países. Entonces, aún si nuestra muestra, si nuestra encuesta, los entrevistados que tenemos se desvían de la población objetivo, podemos ajustar estadísticamente gracias a estos marcos muestrales e información censal con la que contamos. Sigo, y seguramente le querrás entrar, Claudio. Hay otras preguntas directas también para Jorge Alcocer, pero una antes, y creo que esa tiene que ver tal vez todavía más con Roy y con Jorge Buendía. Dice aquí varias preguntas. ¿Cuál es el objetivo de las encuestas si no sirven para pronosticar escenarios y mejorar la toma de decisiones tanto de actores políticos como de ciudadanos? Y esto pues creo que tiene que ver con lo que decían ustedes hace rato, ¿no? No sé si quieran agregar ahí alguna cosita. Está diciendo dos cosas a la vez. ¿Para qué sirven las encuestas si no sirven para pronosticar y ajustar la toma de decisiones? No, sirve para ajustar, para eso sí sirve, para toma de decisiones, no para pronosticar. O sea, sirve, a ver, todo lo que están haciendo en campaña los candidatos, todo lo basan porque tienen investigación de encuestas, todo. A ver, ¿por qué Andrés Manuel no se pelea? Si fuera en tercer lugar, lo viéramos, pero madreando a todos. Pero como se sabe arriba, pues amor y paz. ¿No? O sea, ¿por qué la pelea por el segundo lugar entre Anaya y Mía? Todo, ¿y por qué el Bronco disruptivo? Porque saben cómo van las encuestas. Entonces, ¿para qué les sirve? Pues para diseñar estrategias de campaña, de comunicación. Sirve a los apostadores, sirve a ver, la academia está haciendo las encuestas porque está contando la crónica de los mexicanos, porque desean el cambio, porque están enojados. ¿De dónde lo sacan? De las encuestas. Sirve, como les decía antes, para todo, menos para pronosticar. Entonces, cuando ustedes me pregunten para qué sirven, quiten la palabra pronosticar e inventen todo lo que quieran y sirve para todo. O sea, cualquier encuesta les va a servir para todo, menos para pronosticar. Entonces, la pregunta no es ¿para qué sirven? Es ¿para qué no sirven para pronosticar? Es lo único. Sí. Y paso contigo, ¿querías? Sí, Jorge Alcocer.
yo quisiera hacer una sugerencia. Una sugerencia, no sé si le pueda llamar de método o de presentación, mi querido Roy, Jorge, y a los demás colegas encuestadores que están aquí, porque no se ponen de acuerdo en una forma de presentar los resultados que sea entendible para el común de los mortales, porque entre preferencia bruta y preferencia efectiva, las encuestas generan en sí mismas un debate innecesario. Hoy ya escuchamos comparaciones con la que se publica en el diario Reforma, porque da 52, entonces dicen, oigan, pues hay otra que nomás da 36, nada más que la que da 36 trae preferencia bruta y la otra trae preferencia efectiva. Y otra cosa, miren, yo sé que este es un eterno debate con ustedes. Hay gente que dice, no, yo no asigno a los indecisos, solamente los quito. Pues esa es una manera de asignar indecisos. Pues si no, como es la manera más elemental, al quitarlos, supongo que se comportan igual que el universo y que cada segmento, pues es una manera de asignar. Entonces, las vitrinas metodológicas, además de que siempre son la letra chiquita, perdón, queridos amigos, nadie las entiende. Bueno, y justo en eso que está diciendo Jorge van las siguientes preguntas, y las siguientes preguntas tienen que ver justo con lo que está diciendo Jorge. ¿Por qué hay diferencias tan grandes entre una encuesta y otra? Aquí hay quien dice incluso, yo leo la metodología y no entiendo absolutamente nada, a veces la tengo que buscar en otro lado, pero además me quita tiempo entenderla, y luego no la entiendo y no tendría por qué entenderla, ¿no? Si yo estoy básicamente consumiendo ahí un material, pero sobre todo un poco esto que dice Jorge, es por qué hay tanta diferencia entre una y otra, y que, como bien dice Jorge también, aquí hay varias preguntas, va en ese sentido de las encuestas entonces se vuelven el centro del debate, en lugar de que el centro del debate tendría que ser otro, las propuestas o las campañas, no sé qué, pero bueno, no sé quién le quiere entrar a este tema. Me gustaría nada más indicar un asunto sobre el tema de hacer encuestas. Es un ejercicio muy sofisticado. Imagínense que es una interacción entre dos personas, una toca la puerta de una manzana de una casa seleccionada con criterios estadísticos para generar, digamos, este sentido de aleatoriedad. No puede sustituirla, Roy, no puede decidir pues que le tocó la casa número 933, irse a la 935 porque se ve más bonita, por ejemplo. Entonces, una vez que llega y toca, puede pasar lo que nos acaba de contar Jorge, ¿no? Es decir, no contesta nadie, no abren la puerta, pues es una no respuesta. Pero también puede ser que conteste, abra la señora, que la agarramos en plenas faenas domésticas, y nos dice, no, gracias, ahorita no, y vámonos, también se baja. Otra es que la señora nos contesta, ¿no? Y nos amablemente nos hace pasar, a veces no, a veces ahí en el portal de su casa, y resulta que empezamos a preguntar y en el minuto 33 del cuestionario nos dice, oiga joven, es que ya dejé los frijoles en la lumbre y con permiso, y se baja de la encuesta. Todo eso es no respuesta, ¿no? Después, el segundo asunto, el fraseo de las preguntas afecta. La secuencia de las preguntas, ¿dónde coloco la pregunta de por quién va a votar usted? ¿No? La longitud del cuestionario, solo un ejemplo, Ricardo Barrueta hace algunos años hizo un ejercicio, en aquel momento en Millward Brown, y a partir del minuto 27 la gente empezaba a inventar nombres de candidatos. Incluso él se puso en el set y empezó a haber un porcentaje de votantes que decía que votaría por Ricardo Barrueta, me parece que para jefe de la Ciudad de México, algo así. Es decir, es una herramienta delicada que necesita ser utilizada de manera muy profesional. Tienes que tener bien profesionalizado al personal. El personal que levanta las encuestas tiene que tener mejores condiciones laborales. Es algo que estamos luchando en el gremio, pero también tenemos que exigirle a las autoridades que no nos pase lo que nos pasó el año pasado en Puebla, donde 2 encuestadores pues fueron linchados, ¿no? Entonces, todo esto afecta porque una encuesta que hace una casa encuestadora puede tener variaciones sobre una encuesta de otra casa. Ahora, suena bien, pero vuelvo a lo mismo.
la persona que ve la encuesta, ¿por qué tendría que entender todo eso y tener que saber todo eso y ver de estas diferencias? Alguien lo tiene en 52 y el otro lo tiene en 36. O sea, entiendo muy bien lo que dicen, pero es otra vez ponerme al lado de quien consume, digamos, no el que la contrató, sino quien consume como ciudadano. ¿Ya? ¿Sí? Hace rato les dije las cosas buenas que aparecieron. Oráculos, por ejemplo, sede, agregadores. Cosa mala que aparecieron. Estos estimadores de indecisos. Eso fue, estos estimadores de indecisos, ¿no? Y seguramente ustedes hace tiempo recibieron también en mensajería el estudio de Santander, que dicen errores metodológicos en las encuestas. Al grado, circuló tanto al grado que Santander salió a decir, ya, no fui yo, ¿no? O sea, salió a desmentirlo. ¿Por qué? Porque era imagínense nada más, lo que hacen es lo siguiente, 75% contesta por quién va a votar. Entonces dicen, este 25 se va a comportar así. El supuesto absurdo ahí es que va a votar el 100%. Qué absurdo lo que están haciendo. O sea, 75 dice por quién va a votar y les voy a decir por quién va a votar este otro 25. Y entonces la encuesta debe ser así, con el supuesto absurdo de que va a votar el 100. O sea, es absurdo. Y coincido con Jorge, no nos hemos puesto de acuerdo en años, porque algunos, por ejemplo, veo aquí a Paco Abundis y yo somos de los que nos gusta la preferencia bruta. Así nos contestó la gente. O sea, ese porcentaje nos dijo por este partido y reportamos lo que nos contestó la gente. Así, entonces, y no me quiso contestar y le ponemos no contestó y afortunadamente ya los encuestadores hemos evitado la palabra indecisos porque el primero que lo utilizó le hizo un gran daño al análisis político, ¿no? Pero bueno, ya la hemos evitado los encuestadores. Y algunos somos amantes de poner indecisos, pues así nos contestó la gente y así va la preferencia. Pero otros tratan de decir, no, así quedaría la elección, y entonces le ponen los efectivos. Bueno, y unos para calcular efectivos, pues simplemente quitan los efectivos y recalculan, coincido con Jorge, es una forma de distribuir, y otros como Ulises Beltrán, que no, modela. O sea, él hace un ejercicio más sofisticado que simplemente quitar, pues modela y asigna probabilidades de voto y va a un modelo para una posible estimación de la elección. Bien, nos ponemos de acuerdo, no sé, yo presentaba Bruta y entonces se me echaban encima sobre todo los simpatizantes de Morena. ¿Por qué? Porque yo decía, Andrés Manuel tiene 34%, estás quitándole votos, ya estamos en el 47%, sí, pero lo mío es presencia bruta y las otras son efectivas. Y entonces en mi último reporte puse arriba la bruta y abajo la efectiva. Ya, ahora sí que agarren la que les guste, pues. A mí me gusta la preferencia bruta, pero no nos hemos puesto de acuerdo efectivamente, Jorge. Pero en parte no nos ponemos de acuerdo porque quienes no declaran o quienes no nos dan una respuesta a la pregunta de preferencia electoral, yo creo que es el principal problema o reto que tenemos en México en términos de medición de preferencias electorales. Los porcentajes son altísimos comparados con otros países, por un lado, y después tenemos muchas variaciones entre las empresas. El promedio anda alrededor de 20%, pero tenemos casos que tienen 13%, y otros que tienen 38%. Entonces, aun si se reportara preferencia bruta, los porcentajes para los partidos serían muy diferentes. Lo ideal sería que todos hiciéramos un modelo de imputación, digamos, de quienes no nos dan la pregunta de preferencia electoral, pero pues simplemente creo que eso es más complicado porque tendría que ser un modelo más o menos similar para que fuera parecido y aquí cada quien mata pulgas a su manera. Yo en lo particular no me gusta dar un dato de preferencia efectiva eliminando aquellos que no declaran preferencia, particularmente cuando estamos muy alejados o al principio de las campañas por una simple razón. Lo que hemos observado en muchos casos, cuando ustedes hacen, por ejemplo, conglomerados de secciones opositoras al PRI, por darles un ejemplo, lo que vemos es que en aquellas secciones que son principalmente de oposición al PRI, hay un porcentaje mayor de personas que no declaran preferencia, que simplemente todavía no deciden por quién votar. Pero sí vemos que el porcentaje de los priistas que siempre votan en esa sección, sí nos están dando preferencia. ¿Por qué?
porque el PRI tiene un componente de su voto que son siempre los que votan por el mismo partido. ¿Esto qué significa? Que si yo en esas secciones opositoras hago preferencia efectiva, resulta que el PRI trae el doble de votación que trae en sus momentos el día mismo de la elección. Entonces lo que acabo haciendo es sobre representar al PRI, y esto también puede explicar por qué siempre encontramos que el PRI va bajando conforme transcurre la campaña, pero en parte puede ser resultado simplemente de usar preferencia efectiva. Entonces creo que prefiero dejar los datos tal cual y que se vea el cambio a lo largo del tiempo, porque también ocurre que a veces un partido pierde simpatías y se van hacia la no respuesta o hacia quienes no declaran. Pero el problema de fondo es que como industria tenemos muchas variaciones, y estas variaciones no tienen que ver necesariamente con que el electorado esté más incierto o que no nos quiera decir. Muchas veces son diferencias de lo que llamamos efectos de casa, que tienen que ver con cuestiones internas, desde dónde está la pregunta en el cuestionario, la capacitación de los encuestadores, etcétera, etcétera. Gracias. Y de hecho, varias preguntas piden algo muy básico. Dice, para alguien que no tiene, tomo una de ejemplo, para alguien que no tiene idea de las encuestas, ¿cuáles son las características que tiene que tener un método para que uno, si ve una encuesta, por los mínimos, para que uno pudiera decir, pues esta sí la debo tomar en cuenta? Primero, es muy difícil, ¿por qué? Porque el que es capaz de engañar con una gráfica también te engaña con una metodología. Y entonces, como decía Jorge, hay que detectan que gente que simplemente copia la metodología de otra empresa, entonces ustedes le van a estar creyendo porque la metodología que reporta está bien padre, y hasta la hace más complicada, le pone una fórmula y le inventa un apellido, y entonces ustedes dicen, qué padre, este está mejor, y luego le dice que levantó 184,000 muestras, pues este debe ser más preciso. O sea, si los pueden engañar con una gráfica, los pueden engañar con la metodología. Entonces, para la credibilidad de una encuesta es como la credibilidad de una noticia. ¿Cómo saben ustedes si al leer una noticia, la noticia es cierta o no? Lo primero que ustedes ven es el medio que la publica, ¿no? Bueno, el medio serio, el periodista que la publica, el columnista que la pone, o sea, el prestigio acumulado del periodista, del opinador, del medio, y la credibilidad está ligada ahí, no a la noticia misma. Y si ustedes ven una noticia en un blog inventado, entonces empiezan a dudar, pues vean el medio, ¿no? Hasta nombre raro tiene. Las encuestas son iguales, créanles a las que están preocupadas por conservar un prestigio. O sea, y esa está la credibilidad, porque si hay un prestigio que exponen ahí como encuestadores. Entonces, la credibilidad no está en la metodología, que también se puede inventar, está en el prestigio del que pone su nombre y pone su marca en la encuesta. Concuerdo totalmente con Roy. También es cierto que muchas veces detectamos las encuestas falsas inmediatamente porque no saben calcular el margen de error. Estas famosas encuestas de la Presidencia de la República o del CISEN, uno podía descartarlas inmediatamente porque tenía un tamaño de muestra 5,000 casos y un margen de error de más o menos 4, lo cual era un sinsentido. Y esto a veces pasa, pero de que copian. Algunos son malos copiando. Por darles una anécdota, Reforma hace un año y medio, empezó a poner que el método de selección, que era polietápico, era bietápico. Prácticamente nadie había usado el término de que la selección era bietápica hasta Reforma, y a partir de ahí ya aparece en diferentes reportes de encuestas que el método de selección es bietápico. ¿Qué significa bietápico? Selecciona en 2 etapas. Por lo general, eso es lo que pasa, que de repente nos clavamos en el lenguaje especializado. Que es un poco, ¿no? Primero selecciones electorales, puedes seleccionar después manzanas, después hogares, y dentro del hogar, que sería polietápico. Pero digamos, ese sería. Pero aquí básicamente lo que quería ejemplificar es cómo aparece un término que utiliza una casa encuestadora o un medio, y a partir de ahí muchos empiezan a repetir sin literalmente saber de esto. Sí. Aquí creo que nos están haciendo una pregunta súper, ¿qué hago para ver si una encuesta es buena y confío en ella o no? ¿No? Uno, la marca, la nuestra es una industria de reputación, ya lo decía Roy, ¿no? Si no
Si no tienes una reputación que perder, pues hay poco que perder. ¿Y qué nos pasa en las encuestas cada periodo electoral? Surgen muchas casas encuestadoras que como por ahí del 3 de julio ya no existen, ¿no? Más o menos. Es decir, unos días después de la elección desaparecen. Y segundo, me parece que sí hay que recurrir a estos esfuerzos de poll of polls que presentan con un filtro cuáles son las encuestas, por ejemplo, que están incluyendo en Oráculos, Jorge, o las que estamos incluyendo en Sede. Están cumpliendo ciertos criterios metodológicos para que nosotros, digamos, las validemos como ejercicios científicos sólida técnicamente, ¿no? Y esta, Jorge Alcocer, van varias en este sentido, porque les llamó mucho la atención lo que decías de la defensa, quién nos defiende, ¿no? ¿Quién defiende a quien consume? Y entre otras cosas preguntan, por ejemplo, si habría la necesidad de generar una campaña de conciencia para que sepamos cómo lidiar con las encuestas, pero llamó mucho la atención esto que decías, bueno, ¿quién nos defiende? Más allá de si es una instancia, pero sí una reflexión te piden sobre este tema, si se necesitaría una campaña, si no, ¿qué harías, Jorge? Pues la verdad, de esa pregunta me la estoy haciendo desde hace 30 años y todavía no encuentro la respuesta. Pero sé que lo mejor es en foros como este discutir con los que hacen encuestas, con los que, déjenme que lo ponga así, los que dan la cara. Porque si no, va a ser muy difícil, porque para la enorme mayoría de los electores me atrevo a lanzar esta hipótesis. Sé que los amigos encuestadores pueden estar en desacuerdo, pero las encuestas les valen gorro. Para la enorme mayoría del elector se entera marginalmente. Dice, es más un corre la voz que un lector de encuestas, que pues hay que dirigir una revista como Voz y Voto para andar en estos menesteres. Yo no creo que la mayoría de los que están en este auditorio saliendo de aquí vayan a ir a inscribirse a un curso de muestreo rápido para entenderle a los encuestadores. No se los recomiendo, porque creo que van a fracasar como yo he fracasado siempre. Pero creo que Roy dice una gran verdad y creo que Buen Día y el otro colega están de acuerdo. Hay encuestadores que tienen un prestigio que cuidar, una fama pública que defender, y a esos hay que tenerles respeto. Y si se equivocaron en su metodología, pues habrá que darles coscorrones y decirles qué pasó. Pero miren, termino con otra muestra de los problemas de la metodología. Yo sí recibí hoy una encuesta, además de la de Reforma. En mi celular no acostumbro, más bien nunca lo hago, circular esas encuestas porque no contribuyo a los fake. Bueno, luego no quiero dar nombres porque un día di un nombre y me habló el de la encuestadora Patito y me reclamó airadamente que yo lo había calumniado. Pero bueno, me llegó la encuesta de Bob. Se llama Bob como Tootsie Pop. Bueno, yo no sé si aquí lo conocen o no. Espero que no me vaya a acusar de calumnia. Pero leí su metodología y fíjense lo que precisa. Él sí hace encuestas en viviendas habitadas. Pues yo dije, ah caray, ¿y quién hará encuestas en viviendas deshabitadas? ¿Qué necesidad tiene de precisarnos tal detalle? Pues de entrada ya me dio desconfianza, querida Gabriela, entonces por eso a las encuestas Tootsie Pop no las leo. Las encuestas Tootsie Pop. Bueno, de hecho, hay una pregunta que tiene que ver justo con las encuestas, Patito, que si pueden mencionar cuáles son y que qué opinan de algunas. Aquí te vienen con algún nombre, pero bueno, entiendo que, incluso lo dijiste tú, Roy, hace rato, pues que prefieren no hacerlo. Lo que prefieren es decir, leer la metodología o bueno, pues esto que ya acabas de señalar de una manera como muy específica. Una última pregunta y luego hacemos una ronda de conclusiones. En verdad, gracias, llegaron muchísimas preguntas, las he ido más o menos agrupando. No sé quién quiera tomar esta, pero
pero hay varias preguntas de si las encuestas, dice, por ejemplo, después de dar un resultado de una encuesta, esta incide, digamos, en el voto. Es decir, la gente lee una encuesta, ya decía ahorita Jorge Alcocer, bueno, para la mayoría de la gente ni se entera, pero inciden en realidad en el voto cuando se dan a conocer las encuestas. No sé si alguien la quiera tomar, aunque sea rápidamente. Roy, ¿sí? Y ya la despedida todavía es otra. Oye, sobre la encuesta de Jorge, a mí también me llegó, y en la metodología también dice, levantó como 2.500 cuestionarios y dice encuesta representativa a nivel estatal. O sea, a ver, y o sea, la palabra representativa ni estadística es, ¿no? O sea, no hay una definición de representatividad. Les dicen consistencia, eficiencia, lo que sea, robustez, hay muchos adjetivos para la estadística, pero no hay una definición de representativo, ¿no? Pero es un estudio, una palabra más usada por los sociólogos y economistas que por los estadísticos. Pero está bien, ¿no? Los encuestadores de estadísticos hacemos el sinónimo de representativo, ¿no? Con científico. O sea, si es aleatoria y representativa, porque hay un error que calcular, pero está bien. Y dice representativa a nivel estatal, con 2.500 cuestionarios. No, pues sí, esos sí son buenos estadísticos, no fregaderas, eso sí le saben. O sea, y la influencia. La influencia, mire, lo he dicho así, auditorios llenos de chavos y les pregunto, alce la mano el que crea que influyen las encuestas, ¿no? Y todos alzan la mano, el que influyen en el votante, y casi todos alzan la mano. Y luego alza la mano el que está esperando una encuesta para decidir su voto, y nadie alza la mano, ¿no? Es decir, ustedes creen que los pendejos se quedaron afuera y aquí están los vivos, los racionales. Bueno, lo que pasa, la verdad lo que pasa es que la encuesta termina influyendo en la campaña, en el ánimo de la campaña, en los financiadores de la campaña y en los medios, ¿no? Los medios están interesados en entrevistar al que tiene chance de ganar, no al que no tiene chance de ganar. Entonces, influye en el comportamiento de la campaña. Y la campaña sí influye en el votante. O sea, eso es. Entonces, la campaña es distinta con las encuestas de una manera o de otra manera. ¿Por qué hoy todos sienten que López Obrador tiene gran chance de ganar? Por lo que dicen las encuestas. ¿Por qué todos aquí de repente en las pláticas políticas se preguntan ¿y quién va a ser el secretario de Hacienda de López Obrador? Y nadie se pregunta quién va a ser el secretario de Hacienda de Anaya. O sea, porque la encuesta lo dice. Entonces las encuestas influyen en la campaña, pero no en la decisión del voto. Pero la decisión del voto sí la campaña, entonces termina indirectamente influyendo, pero no porque sea una decisión con la encuesta, sino con la campaña. Sí. De cierre, a los 4, en un minutito, simplemente es, bueno, pues nos queda un mes más o menos de campaña todavía para el día de las elecciones. Después de todo esto, lo que hemos platicado, nada más una reflexión de cierre. Claudio, voy contigo. Yo qué diría sobre el tema de toda esta ola de encuestas que estamos viendo, que es una guerra de números diaria en nuestros WhatsApps, nuestras redes sociales. Tratemos de privilegiar las encuestas entonces que vienen de empresas que tienen un prestigio que cuidar, que estén reportadas en los observatorios electorales como el de Sede o el de Oráculos, y dudemos de aquellos ejercicios que parten de, digamos, metodologías que no tienen la potencia, telefónicas, Facebook, Robopolls, que a mí me parece que es probablemente lo peor que estamos viendo actualmente, porque además gran difusión, pero pues entre eso y poner a un chango a tipear números en un Excel más o menos obtienes lo mismo. Y la última cosa, que es una provocación para Gaby Barkentin, porque fue un piloto de moderación, Gaby. ¿A quién prefieres moderar, a nosotros o a los otros? A los otros. A los otros, por supuesto. Gracias. Gracias, Claudio Roy. Perdón, Jorge Alcocer. Yo quiero dejar aquí una preocupación. Todavía está el señor consejero. Miren, a mí me preocupa realmente y mucho lo que va a pasar el día de la jornada electoral. ¿Cuántos exit poll va a haber? ¿Cuántos conteos rápidos? Yo el año de 2012 me puse a revisar la lista de los que habían notificado a esta, bueno, entonces era IFE, quienes iban a hacer encuesta de salida o conteo rápido, y había un montón, muchos de ellos desconocidos totalmente, otros eran empresas de campo
porque la mayoría de los encuestadores contratan la fuerza de campo, subcontratan, mejor dicho, pero nadie sabía a ciencia cierta quién era quién y qué mayonesa lo patrocina. Y entonces resulta que luego salen los partidos políticos. Acuérdense, el año pasado salió uno y dijo: yo tengo 3 encuestas que me dan la victoria por amplio margen, y nunca las vimos. Yo después en un debate le dije a ese dirigente político: ¿y dónde están las encuestas? Y dijo: no, pues es que no las puedo mostrar. Y pues es que no existían. Entonces, si algo pudiera hacer el INE y el gremio para transparentar quiénes van a hacer exit poll, quiénes van a hacer conteo rápido y qué mayonesa los patrocina, o sea, quién les paga, para que entonces no nos salgan la noche de la elección con el consabido: yo gané, tengo 4 encuestas pero no se las puedo enseñar porque eso va a pervertir totalmente el debate y la información la noche decisiva, ahí donde ya no se vale decir que si hay sesgo, que si le margen de error, porque ya estamos trabajando con el elector que dice Roy Campos y luego con las actas y papelito habla. Entonces, ojalá el INE con el gremio ayude a que esto se transparente y se dé a conocer. Creo, Gabriela, que eso es en beneficio de todos. Ahora sí que eso puede contribuir a que la noche de la elección, cuando menos en materia informativa de encuestas, sea ese picnic. Y del otro, pues que cada quien se haga cargo. Muchas gracias. Gracias. Roy. Bien, las últimas he empezado con algo bueno, algo malo. Algo bueno de esta elección, verificados, ¿no? Que está Daniel por aquí, es algo bueno de esta elección, o sea, porque limpia la campaña también, limpia las mentiras. En una época de tantas cochinadas, que exista un esfuerzo de los medios por verificar las cosas, ¿no? Creo que es algo de lo bueno que ha aparecido, como reacción incluso a lo que ha pasado en otros lados del mundo. Y qué bueno que aquí ya hay un esfuerzo serio para esto, ¿no? Que incluya las encuestas también. O sea, verificados también puede checar encuestas. 2, hablando de lo de Jorge, el problema de especificar qué encuesta es, lo que importa son las encuestas que se van a publicar, porque los partidos se encargan encuestas de salida, pues, para saber ellos cómo están, no tienen que difundirla. Las universidades hacen encuestas y las empresas de campo también, porque necesitan acreditar a ellos, sus encuestadores que tienen permiso para hacerlo, y no por fuerza se van a difundir. Lo que hay que transparentar es cuáles se van a difundir, es el asunto. Y el mal uso que hacen los políticos, efectivamente, ¿no? Porque hay veces que incluso sacan encuestas de salida con cortes a las 4 de la tarde, porque es el resultado que ellos quieren ver, etcétera, y hacen cierta trampa, ¿no? Y para el 1 de julio, no nos hagamos bolas. El bueno es el conteo de línea al final. O sea, no nos hagamos bolas. Es decir, si el conteo de línea al final no coincide con las encuestas están mal. O sea, sí, ciertamente el conteo de línea va a ser el bueno, es el más grande, el mejor elaborado, el más oportuno, el que tiene un comité impresionante. Entonces, así de veras, ustedes como usuarios de datos, si tienen duda de lo que a las 8 empiezan las encuestadoras a salir, y si los encuestadores difieren o algo así, pues a las 10:30, 11 el INE va a dar datos y ahí está. Y ahí se acaba la elección para mí. O sea, esa es mi opinión así de cómo va a estar. Y nada más, felicitar al INE, este tipo de foros, qué padres son. INE y sede, felicidades. Gracias, Roy. Y Jorge, un día cerramos contigo. Bueno, pues yo simplemente terminar con una invitación a los presentes y a quienes nos escuchen, a que aumenten, digamos, las exigencias a las empresas encuestadoras. Creo que la rendición de cuentas de todos los que nos dedicamos a este negocio nos hace a todos mejores, y en ese sentido creo que algo que se ha desaprovechado son precisamente las bases de datos que están depositadas en el INE. Ustedes pueden tener gran información sobre el proceso electoral, sobre comportamiento electoral, pero también sobre la metodología revisándolo, y si lo hacen, pues van a descubrir muchas cosas, incluyendo algunas de que aunque estén los datos depositados en el INE, es imposible replicar los resultados porque
hay faltas de información, ¿no? Pero creo que hasta en ese caso, pues yo creo que si empezamos a señalar quiénes cumplen con la ley, quienes hacen como que cumplen, pero que no entregan toda la información, pues creo que estamos contribuyendo a esta rendición de cuentas. Y creo que al final, en última instancia, lo que queremos todos es que precisamente haya una esfera pública de lo electoral que a todos nos beneficie y a todos nos enseñe. Bueno, Gracias. pues la verdad es que fuimos muy puntuales, me dijeron 12:45 y son 12:48, para que vean, qué bárbaros, fuimos muy puntuales. La mesa que viene, la verdad es que pinta muy bien, ahí ya está Daniel Moreno de Verificado, viene Oráculos, el financiero, Reforma, justamente cómo contrarrestar la imprecisión de las encuestas electorales. Entiendo que por ahí estará Javier Aparicio moderándola, pero bueno, yo quiero agradecer a los 4 que me acompañaron hoy en esta mesa, pero sobre todo al Instituto Nacional Electoral por organizar esta mesa. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.